Advertencia: este material es solo audio, no hay imágenes ni video. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Gracias por su atención. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Tu consola de videojuegos es una computadora. Bueno, tal vez en este 2018 que grabo este audio, tal aseveración no sea tan impresionante. Sin embargo, la primera vez que oí una frase similar fue hace casi 30 años, en 1989. O tal vez 1990. Ya pasó tanto tiempo que no estoy del todo seguro. Pero sí recuerdo bien que de manera categórica, en un libro que hablaba sobre videojuegos, menciona categóricamente el autor: tu Nintendo es una computadora. Vaya. Para quienes nacieron en años posteriores, decir eso mismo de una consola, por ejemplo un Xbox o un PlayStation 3, no parece la gran cosa. Pues ya hay videojuegos de computadora que se ven razonablemente igual a los de consola, vivieron en una época donde ya las computadoras se servían para jugar, y hay tarjetas de video cuyo precio supera ampliamente los de una de las consolas de videojuegos más avanzadas. Sin embargo, allá en aquella época, 80s y principios de los 90, las computadoras no estaban tan difundidas como ahora. Tampoco se usaban para tantas cosas como hoy, y mucho menos se jugaban juegos en ellas. Bueno, tal vez en algún país del primer mundo sí era más común que hubiera alguna computadora en casa en esa época, y al igual que se pudieran jugar juegos en ella. Pocos se acuerdan que la razón de la existencia de las consolas era porque las computadoras eran demasiado caras, pero de eso hablaré más adelante en este mismo audio. En ese tiempo, es decir, voy a tener una computadora y voy a jugar con ella, parecía un poco absurdo. Pues en esa época las computadoras se utilizaban para cosas de negocios. Aburridas cosas de negocios. De hecho, si alguien recuerda el nombre IBM, que fue la creadora de lo que hoy conocemos como la PC, bueno, en su época lo fue, significa International Business Machine, o Internacional de Máquinas de Negocios. Me duele admitirlo, pero realmente las computadoras PC se crearon para negocios. Y pensar que por tanto tiempo me he burlado de los ingenieros en sistemas que lo único que hacen son cosas de negocios. Bueno, pero eso son cosas de negocios y no programación, que es lo que los ataco. En una época había poca diferencia entre una cosa y la otra. Pero sigamos con los videojuegos, que es lo que nos importa. Si tomamos un diccionario de aquella época, o uno no tan reciente, y buscamos la definición de computadora, encontraríamos algo similar a esto. Computadora: dispositivo electromagnético diseñado para almacenar y procesar información y hacer cálculos con ellos. Una calculadora con esteroides, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí viene la pregunta, tal vez la pregunta más importante que me hizo alguien respecto a los videojuegos. Un día, un estudiante me preguntó: ¿cómo es posible que una máquina que lo único que puede hacer es trabajar con numeritos, hacer cálculos matemáticos muy básicos con ella y guardarlo, sea capaz de presentar un videojuego como lo conocemos? O dicho de otra manera, ¿cómo es posible que un aparato tan serio y en apariencia tan aburrido como lo es una computadora sirva para jugar? De hecho, aquí les va un dato inútil. El concepto de videojuego o video game
es independiente del de juego de computadora o computer game. El término video game existe porque había una época en que los videojuegos que se conectaban a las consolas los videojuegos de consola o bien las arcades, máquinas arcades, no eran computadoras propiamente dichas, sino circuitos muy básicos que se conectaban a un sistema de video. De hecho, en la colección, la colección de la maldición que tal vez nunca salga a la luz, se menciona en una parte que las primeras máquinas de videojuegos tipo arcade ni siquiera contaban con un procesador principal. Eran simplemente circuitos muy básicos. Y si querías cambiar de juego tenías que cambiar la máquina completa. O por lo menos la parte que hacía la lógica. De ahí que el término videojuego se utilizara para ellos, a diferencia de juego de computadora, que se quedó reservado para los juegos que propiamente dichos que corrían en una computadora. Con el tiempo se dice que fue la empresa Taito la primera que puso un microprocesador en una máquina para poder jugar videojuegos. Y a partir de entonces, los antiguos circuitos conectados a sistemas de video se convirtieron en computadoras propiamente dichas. Y eso a la vez hizo que fuera más fácil hacer los juegos, y más adelante, cuando los sistemas de almacenamiento digital mejoraron, esos juegos se volvieron intercambiables. Pero en una época, prácticamente tenías que quitarle un pedazo a la máquina si es que querías cambiar de juego. Y eso suponiendo que su diseñador hubiera diseñado para que eso fuera posible. Tal vez si alguien recuerda la época en la que los videojuegos se hacían en cartuchos, realmente un cartucho era eso, una parte removible del sistema que uno podía quitar y poner. E inclusive muchos cartuchos incluían chips independientes que le daban funcionalidades a la computadora que originalmente no tenía. Respecto a la pregunta de aquel estudiante, no recuerdo exactamente qué le contesté, pero tampoco creo que le haya servido de mucho una respuesta elaborada. Así que tal vez una pregunta bastante más fácil de contestar sería: ¿cómo demonios juegas con una computadora? Pues si hemos de hacer caso a los libros de historia de los videojuegos, de los que siempre he tenido dudas sobre cuánto es historia y cuánto es propaganda, en algunos de esos libros se nos dice que de las primeras cosas consideradas juegos de computadora era un juego llamado Spacewar que corría en una computadora gigantesca en una universidad. Y también en otra universidad dicen que alguien modificó un osciloscopio para jugar ping pong. Pero pues esa es otra historia. Pensemos más en una computadora en su definición más abstracta. No, abstracto es una palabra muy complicada. Así que quedémonos con la imagen de una calculadora con esteroides. Bueno, aunque en sus inicios la computadora tampoco es que los esteroides, entre comillas, le hubieran hecho mucho efecto. Porque en esa época estamos hablando de computadoras que apenas tenían unos pocos miles de bytes en RAM. Eso, para que se den una idea, es más o menos el equivalente a una hoja de libreta por los dos lados. Lo que puedan escribir en una de esas hojas es lo que se podía almacenar en toda la computadora. Eso limitaba muy seriamente lo que se podía jugar o podría mostrarse en ella. Obviamente no se tendrían gráficas de alta resolución, ni mucho menos mundos 3D gigantescos multijugador. Sin embargo, ya desde sus inicios, había computadoras que se podían considerar con capacidad de multiplayer o multijugador. Pues las computadoras no siempre eran personales en el sentido de que uno tenía una máquina en su escritorio y trabajaba con ella. En sus inicios las computadoras eran unas monstruosidades que ocupaban salones completos llenos de especialistas, y por todo el edificio tenían regados pequeños monitores y teclados que no hacían nada, pero se comunicaban con el monstruo que ocupaba un piso entero. En ese sentido se podría considerar que era un sistema multijugador en cuanto a los videojuegos. Por ejemplo, si no tenemos capacidad gráfica y lo único que nos queda es texto, ¿qué clase de juego podríamos jugar? Bueno,
Un pequeño ejemplo de juego antiguo fueron las aventuras conversacionales, que serían los abuelos de las actuales visual novel y una que otra aventura gráfica sin gráficas. Simplemente quita los dibujos, cámbialos por una descripción elaborada tipo novelesca, y el resto, a diferencia de poder elegir una opción, tenías que escribir texto relativamente elaborado, o por lo menos 2 o 3 palabras. Había muchas aventuras como esas. Según los libros, hubo un juego que se llamaba Colossal Cavern, o Caverna Colosal, que te permitía moverte por un laberinto de cuevas y enfrentarte a diversos monstruos. Todo esto con texto en pantalla de fósforo con fondo negro y letras que podían ser verdes, naranjas o grises. Nada comparado con un dungeon crawler más moderno. Pero aún los dungeon crawlers que uno se encuentra en ese tipo de lugares tienen sus orígenes en aquellas aventuras conversacionales. Pero este no es un podcast de la historia de los videojuegos, ni tampoco está dirigido únicamente a gamers que lo único que quieren es jugar y seguir con su vida. Quiero pensar que por lo menos uno de los que me oyen le interesa el aspecto de la programación de videojuegos. Entonces, ¿cómo programamos una aventura conversacional? O para empezar, si la computadora únicamente maneja números, ¿cómo es que es capaz de poder leer y entender palabras? Eso de leer es entre comillas. Pues muy sencillo. Para la computadora, cada letra dentro de una palabra significa un número. De ahí muchas codificaciones como la famosa ASCII o UTF-8 para que los reputados profesionales no digan «Ah, pobre obsoleto». Para distinguir una palabra, o como dicen ahí, comparación de cadenas o strings, el término string viene de hilo por las cuentas que se utilizan para unir las cuentas en un collar. O sea, string no significa cadena como algunos traducen. Aquí entra el meme de los Simpson y el monorriel, string cadena. Bueno, simplemente son secuencias de números que se comparan con otras secuencias de números de par en par, y si todos coinciden o tienes un resultado positivo de que todos son iguales, significa que la palabra coincide. ¿Y cómo sabe la computadora que dos cosas son iguales si lo único que puede hacer son matemáticas básicas con números? Muy sencillo. Simplemente toma los dos números y los resta. Si el resultado de esa resta es un 0, los dos valores son iguales. Lo mismo se puede considerar si alguno es mayor o menor dependiendo del orden de los números y si el resultado genera un signo o no. Pero pues eso ya es programación, aunque trato de explicarlo de la manera más sencilla posible, sin código ni nada, para que ustedes ya puedan adaptarlo a su lenguaje favorito. Y bien, si ya somos capaces de distinguir si el jugador tecleó la palabra que esperábamos que tecleara o no y poder reconocerlas, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es, al igual que el juego, se definía como una estructura de árbol. En el caso del Colossal Caverns, cada caverna no era un laberinto tal cual como uno podría imaginarse, sino que eran grandes salones unidos unos con otros, y dependiendo de las decisiones que uno tomara, iba avanzando o sorteando peligros, o no sorteándolos y leyendo una descripción de una muerte horrible. Y como en esa época las computadoras eran multiusuario, se podía considerar que aquella cosa era multijugador y era posible tener a varios jugadores explorando el mismo laberinto. ¿Y cómo hacía el sistema para detectar un cuarto o saber en qué cuarto estábamos? Hay varias maneras de hacer esto. La de los principiantes, de hecho, los principiantes es una solución que utilizan mucho de un enorme enredadero de ifs y saltos condicionales y casos uno por uno para poder hacer la estructura de cómo moverse por la cueva. Obviamente esto no funciona, pero si generas una estructura de datos que dependiendo que sea capaz de tomar decisiones según la cadena de texto que le pongas, puedes elegir qué parte del archivo de texto tomar y representar cada vez. Y aparte, en otra zona de la memoria, llevar un control de los valores que tengas.
y qué valores pueden hacer que un juego sea divertido. Bueno, lo más obvio es estás vivo o estás muerto. Eso se puede representar con un 0 o un 1. Si el jugador está vivo tenemos un 1 y si está muerto un 0. Y si detectan varias condiciones que podrían matar al jugador. O digamos que queremos hacer algo un poco más emocionante con más suspenso y no queremos que el jugador muera de un solo golpe, sino que le concedemos hit points, puntos de impacto, nivel de vida, sangre o como le llamen su club de nerds o como le llamaban en las maquinitas a la vuelta de su casa. Entonces podríamos utilizar un byte. Por ejemplo, lo más que marca un byte son 255, pero podemos bajarlo, por ejemplo, a 10 y que cada que el jugador reciba algún tipo de daño según la condición detectada por el texto, ese valor baje, hasta el momento que llegue a 0. Otra condición detectada puede ser que encontró alguna pócima para curarse, o subió el nivel de experiencia al llevar la cuenta de cuántos monstruos venció, y concederle unos pocos más de puntos de vida. Por eso, números, números y más números. Pero pasemos con un juego un poco más moderno. Pero no tan moderno. Dejemos el 3D para más adelante. Pensemos en un sistema más avanzado que el anterior, pero igual de modesto. Digamos un sistema que puede representar texto en pantalla y tiene que no pase de 1 kilobyte de RAM, o sea 1000 bytes. Como volvemos a mencionar al principio, es lo que cabría en una libreta. Es más, una buena práctica para aprender a programar es tener una hoja de cuadrícula y tomarla como si fuera una memoria, y cada cuadrícula o grupo de cuadros bien alineados significan una celda de memoria. Eso ayuda a los principiantes a darse una idea de cómo la computadora ve la información. Bueno, ¿y cuál es ese juego más avanzado que podríamos programar? El juego del gato. Tic-tac-toe, juego de la vieja o como se le llame en su país. Es ese donde ponen el simbolito de hashtag de Twitter y una X y un 0, y si tienes 3 en raya, ganas, y si no tienes, pues pierdes o quedas en empate. Bueno, dejémosle a los nerds toda la teoría que hay detrás de este juego, y parece que tiene un bug que hace posible ganar según las situaciones. Pero no es el caso esta vez. Entonces, teniendo un sistema capaz de pintar texto en pantalla como lo haría una máquina de escribir, una memoria de menos de 1000 bytes en RAM y algunas instrucciones básicas matemáticas que podría tener una calculadora de bolsillo, o para los más jóvenes, la app de calculadora de su teléfono celular o smartphone. Y bien, lo primero que haríamos en la parte de diseño, aquí no estoy hablando de esa cosa que llaman game design, que están presumiendo en algunas escuelas que es nada más vender humo y... mejor no doy detalles porque me censuran. Digamos que el diseño que quieren hacer es mínimo y lo único que necesitan es que se representen en una cuadrícula de 3×3, una X o un 0. Para simplificar un poco la cuestión gráfica, vamos a dejar el dibujo de la retícula a un lado y dibujemos en la pantalla, o mejor aún poniendo algún plástico transparente, esa rejilla dibujada a mano, de modo que las marcas de X y las marcas de 0 puedan verse a través de ella. Ya en otra ocasión veremos cómo dibujar. Entonces, teniendo esa cuadrícula de 3×3 y un sistema de representación de texto como funciona en modo de máquina de escribir, lo único que necesitamos es decirle a la computadora en cuál de esos 9 cuadros vamos a escribir, ya sea la X o el 0, la bolita o la cruz, según como sea el asunto. Entonces, ya que decidimos esto, ahora lo que necesitamos es definir las estructuras de datos. No sé por qué en muchas escuelas la clase de estructuras de datos es algoritmos. Eso será para otra ocasión cuando hable de temas más serios. Cuando hablamos de una estructura de datos, es algo muy básico.
Crear una estructura de datos es tomar una sección de memoria y decir, en esta parte de la memoria voy a guardar esta información, en esta otra parte esta otra y en esta otra. Y cuando necesite recurrir a esa información, guardaré la ubicación donde está dentro de la memoria y a partir de esa información podré recuperar y almacenar los datos. De ahí viene entonces, tomando nuestra hoja de cuadrícula que estamos utilizando a manera de memoria, que en este caso 1000 bytes es una cantidad exagerada, decimos, en los 2 primeros bytes vamos a poner la coordenada XY de un hipotético selector de retícula que cada jugador va a poder usar. En realidad va a marcar no solo necesitamos números del 0 al 9, pero el jugador lo que va a ver una retícula de 3×3 y entonces él diría que quiere poner, por ejemplo, una X en la esquina de arriba, poner un 0 o una X o moverla según así. Entonces, estos valores subirían o restarían dependiendo de cómo se moviera el cursor por ellos y al final se convertiría todo en un puntero que nos diría al final en cuál de los 9 cuadros el cursor está posicionado. Pero ¿cómo hacer para que ese cursor nos haga caso cuando oprimimos las teclas? Bueno, aquí es donde viene la magia de una cosa llamada Game Loop o ciclo del juego. De hecho, se me pasó mencionarle en el ejemplo de la aventura conversacional. Todo juego o sistema que tenga un mínimo de interactividad corre de manera cíclica, de modo que en cada ciclo toma una entrada del usuario, hace algo con esa información de entrada y la representa en pantalla. Y luego vuelve a hacerlo y la velocidad con la que lo hace depende del tipo de programa que tengamos. En el caso de una aventura conversacional, cada uno de esos ciclos es leer lo que dice el jugador y representar en texto las consecuencias de las acciones, para luego volver a tomar lo que diga el jugador, esperar la entrada del jugador. En juegos mucho más rápidos, este ciclo puede correr 20, 30, 60 o 100 veces en un segundo, porque son pequeñas cosas las que va haciendo el jugador cada vez y van pasando muchas cosas a la vez. Bueno, tampoco hay que confundir la tasa de frame rate de la pantalla con el game loop tal cual, pueden ser completamente independientes. Esto se da mucho en los casos de los juegos de estrategia, porque manejan demasiada información para revisar todo en 18 milisegundos, que es aproximadamente lo que mide un ciclo de game loop en un típico juego de la actualidad. Tal vez en el futuro sea mucho menos tiempo. ¿Y qué otra información necesitaríamos para nuestras estructuras de datos? Pues obviamente los símbolos de la X y el 0, que estos serían 2 caracteres ASCII. Entonces esos símbolos los podríamos guardar en otros 2 bytes. Entonces ya tenemos 2 bytes que indican la posición del cursor donde se va a escribir el símbolo, otros 2 bytes que tienen el valor que se va a guardar ya sea la X y el 0, y un array, no me gusta el término arreglo, pero un array es una secuencia de datos todos iguales en fila, que en este caso serían 9 bytes para las casillas. Cada casilla podría contener 3 posibles valores. ¿3? Sí. Pues tenemos la X, tenemos el 0 y tenemos el valor vacío, que de momento lo vamos a dejar como 0 tal cual, y para arrancar el juego lo que haríamos sería iniciar ese array en ceros, escribiendo ceros en esa sección de la memoria. Otro dato que tendríamos que guardar sería qué jugador está funcionando en ese momento. Podemos poner un 0 diciendo el juego no está corriendo o está en standby, un 1 para indicar que es el primer jugador o un 2 el segundo jugador. Entonces al entrar en lo primero que haríamos para entrar a jugar sería la espera de ¿quieres empezar a jugar? Y imprimir la cuadrícula. Bueno, en este caso sería una pantalla en blanco porque la cuadrícula no la estamos dibujando como tal, por ahora. También para hacer un poco más general el ejemplo, pensemos que ya el sistema tiene integrada una función que te permite imprimir en pantalla mensajes, típico el print, o para ser un poco más ágil, también programamos una función
que dada la casilla en la que va a guardar, automáticamente dibuja en pantalla lo que está sucediendo. Pero eso será la parte final del game loop. Entonces, el game loop, entre comillas, de entrada, es presiona cualquier tecla para jugar. En este caso tenemos un ciclo que está completamente dando vueltas esperando que se pulse una tecla. Aunque algunas computadoras tienen la capacidad de delegar esto al nivel hardware y esperar a que el hardware mande una señal que es interceptada por el coprograma para indicarle que se oprimió una tecla. Aunque básicamente con una computadora parece que no está haciendo nada, en realidad está dando vueltas en una parte del código como un perro que persigue su propia cola, y que en el momento en que le avientas un hueso deja de perseguir su cola y se va tras el hueso. Algo similar pasa con las computadoras, porque si una computadora, su proceso se detuviera, no tendrías manera de que volviera a arrancar sin reiniciarla otra vez, porque está quieta y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Entonces, ya que el sistema detectó la pulsación, simplemente brinca a la zona del código donde ya empieza a jugar. Toma el valor que dice que va a jugar primero el primer jugador, valga la redundancia, y el jugador puede decidir dónde pone su marca dentro de los 9 cuadros. ¿Y cómo podemos hacer para que el jugador pueda elegir su cuadro? Aquí hay varias maneras. Si tenemos un sistema realmente primitivo, podemos tener una hoja o dibujar en otra parte de la pantalla la retícula y con números diciendo de los números del 1 al 9 o del 0 al 8 si utilizamos, porque recuerden que en computación se cuenta desde 0, y que le pregunten cuál de los cuadros quiere poner su marca. Esto simplemente sería igual que la aventura de texto. Tomar un carácter o una secuencia de caracteres y hacer algo con ella. Pero pongamos algo más emocionante, como poder elegir con un teclado de flechas numéricas, con un teclado de flechas. Entonces simplemente empieza en la posición 00 para simplificar, que sería la esquina de arriba a la izquierda, y cada vez que pulsamos la tecla a la derecha se suma 1, la de la izquierda resta 1, la de hacia abajo suma 3 y hacia arriba resta 3. Y si nos da un valor que sea ajeno al 0,3 o ya sea vertical o horizontal, simplemente marcamos un mensaje de casilla inválida o ignoramos la entrada y regresamos a la última casilla válida que tenías. Y simplemente al final del game loop lo que hacemos es representar el estado actual de la retícula del gato y poner los valores tal y como van en ese momento, sombreando o resaltando la parte de la casilla seleccionada. Entonces, ya cuando diga alguien, yo quiero poner esta marca, se puede detectar alguna otra cosa como leer la barra espaciadora o cualquier otro tipo de teclado, de tecla que tengas, y ya el jugador va a poner su marca. Y le da su turno al jugador 2. Todo esto pasa en el mismo código. Y entonces, ya después de que cada quien puso su marca, ¿cómo haces para detectar si alguien ganó? Hay varias maneras de detectar eso. Al igual que la comparación de cadenas resta todos los valores para ver si todos son iguales, lo único que necesitamos hacer es restar los valores de 3 de estas casillas, y si el resultado de esos valores... Bueno, como ahora ya no tenemos solamente 2 valores, una resta no es suficiente. Entonces la lógica diría, si por ejemplo las 3 primeras casillas, que sería la recta de arriba, es si el contenido de la casilla 1 es igual al de la casilla 2 y es igual al de la casilla 3, gana el jugador cuyo símbolo esté en esa línea. ¿Cómo podríamos detectar eso? Si tenemos más de 2 valores y la resta no nos sirve, pues hay otra cosa que podemos hacer, que es un AND de lógica. ¿Cómo lo puedo explicar de manera sencilla? La computadora, aparte de sumar, restar, multiplicar y algunas dividir, porque no todas dividen, también tiene operaciones a nivel lógico que son el AND y el OR. Y las podría usar en este hipotético juego del gato para saber si todas las cosas, cuando son más de 2, son iguales.
Pero aquí lo que queremos hacer es comparar varios datos con uno solo. Entonces, por ejemplo, si queremos saber si el jugador que tiene la marca X ganó, compararíamos esa marca X con lo que hubiera en las 3 primeras casillas. Entonces, tomamos en una variable la marca que queremos comparar, en este caso la marca X, y vemos si en los siguientes datos del array hay otra X igual. Entonces se van haciendo de uno por uno, pero la resta no elimina el resultado. Simplemente lo seguimos guardando y en cierto momento, si realmente todas son iguales, el resultado debería de ser 0. Porque obviamente si la casilla estuviera vacía y le restamos 0 a algo que no es 0, el resultado no va a ser 0. Del mismo modo que si la casilla está vacía, bueno, no hay un jugador como tal de 0 y eso no es posible. Pero dejemos esa parte del debug para más adelante. Sin embargo, hacer la comparación de todas las posibles combinaciones es bastante tardado. Hay una manera mucho más rápida para ver si alguien ganó este tipo de juegos. Y es con comparaciones por máscara de bit. Para hacerlo de una manera un poco más rápida, imaginemos que tenemos un patrón de puntos y queremos saber si todos los puntos corresponden con cierto patrón. Tomamos un cartón o un papel con los agujeros en los lugares y simplemente tenemos que ver los agujeros y el agujero que quede vacío indique que ese no fue igual. Entonces simplemente hacemos la comparación con las casillas 1, 2 y 3 para la horizontal de arriba, 4, 5, 6 para la horizontal en medio y 7, 8, 9 para las de abajo, y luego 1, 4, 7 para las verticales, 2, 5 y 10, 3, 7 y 9, 3, 6 y 9, y así nos vamos haciendo de modo de patrones, y así podríamos saber cuál ganó en cada quien. Claro que, como lo haría un ojo humano, simplemente vería, pero los algoritmos de visión son bastante más complicados para un ejemplo como este y realmente la computadora, y esto es una valiosa lección, no es capaz de ver lo que hay en la pantalla. Tiene que enterarse de lo que sucede en el juego por otros medios. La pantalla únicamente la perciben los jugadores. Y una vez que ya detectamos si alguien ganó o no ganó, y eso lo hacemos al final de cada vez que el jugador toma un turno para poner su marca, nos lleva a otro concepto de la programación de videojuegos muy básico, es llamado la condición de victoria. Un juego, como ya lo había dicho al principio, es un ciclo continuo que está recibiendo entradas y actualizando la pantalla dependiendo de lo que ocurre en la lógica dentro de la computadora. Y ese ciclo se detiene cuando ocurre cierta condición. En este caso, que alguno de los jugadores gane marcando con su X o su 0 alguna de las líneas. Entonces, en la parte de la memoria podríamos tener un espacio para definir la condición de victoria, que sería otro byte. Por ejemplo, 0 no hay ningún tipo de condición porque todos siguen jugando. 1 ganó el primer jugador, 2 ganó el segundo jugador, o 3, el caso más probable, que terminen en empate. Entonces, al final de eso, dependiendo, podemos poner un aviso que diga ganó jugador 1, ganó jugador 2, o quedó en empate, y decir quieres jugar otra vez, y mandar el código a brincar hacia el inicio del programa y comenzar todo de nuevo. Así como lo describo suena bastante aburrido, pero una vez que lo logras programar, aunque sea en un sistema muy sencillo que solo represente textos, el ver que una computadora hace algo que tú le ordenaste es algo muy emocionante. Aún mucho más emocionante de lo que yo podría describir con el tono acostumbrado, porque ya es un poco tarde y quiero hacer un podcast. Y como este podcast no quiero que me quede demasiado extenso, no voy a profundizar en las tecnologías más avanzadas y me quedaré con lo que en la antigüedad se consideró el Only One and True Computer Game, o el único y verdadero juego de computadora, el Pong. Sí, tenis de mesa o como lo quieran llamar. En realidad muchos principiantes no tienen idea de que el Pong tiene una física que tiene muy poco que ver con la realidad.
pero se dan cuenta hasta que intentan programar uno. Y les sale bastante aburrido porque al imitar la realidad no pasa todo lo que pasa en el Pong. Para los que no saben de lo que estoy hablando, un juego de Pong ya tiene un game loop dinámico, o sea, nada de turnos, que corre en tiempo real, tiene una línea por en medio que divide las partes de la pantalla, y de cada lado de la pantalla hay dos barras de las que rebota una pelota, y cuando la pelota cae de un lado, pierde ese jugador y gana el otro. La clave es cómo redirigir la pelota a cada parte que va. Para esto vamos a necesitar un sistema un poco más avanzado. Digamos que tenemos ya un sistema gráfico capaz de manejar píxeles, pero los píxeles son muy grandes, tanto que la pelota ocupa un píxel completo y las barras son simples líneas de 4, 5, 10 píxeles y dejémoslo en 4 porque sean 5 para que sea un poco más fácil de entender. Las barras se mueven de arriba a abajo para poder detener el paso de la pelota cada que los jugadores presionan sus mandos que tiene cada uno. Y la pelota, al tocar cierta parte de la paleta, toma una dirección diferente. Ahí es donde entra la diferencia de la física tradicional que podría ser demasiado realista. Cuando una pelota choca con una superficie plana, no cambia su dirección dependiendo en qué parte de la superficie golpeó. Esto es para que el jugador pueda decidir hacia dónde va a mandar la pelota y poder tomar desprevenido al otro jugador. Entonces, empezamos a programar un Pong y lo primero que necesitaríamos es tomar en cuenta que la pantalla esta vez es un sistema de coordenadas representado por un array y dependiendo de dónde pongamos, en este caso un array de cualquier número, cualquier cosa diferente de 0, ya se va a prender el píxel. Vamos a tomar un solo color para no revolvernos. También tomamos en cuenta que el sistema es lo bastante rápido para leer varias veces por segundo la posición del control, o que el sistema puede esperar a que el control mande la señal y reaccionar sin tener que estar interrogándolo varias veces en un segundo. Entonces comenzamos con la parte de las estructuras de datos. Pasamos a nuestra hoja de libreta, que en este caso ya tendría una hoja que sería la memoria de video, que sería bastante grande porque cada píxel ocupa un valor dentro de esa celda, pero quedémonos con la parte de la memoria tal cual del juego. Lo primero que necesitamos es saber dónde está la pelota. Tendríamos coordenadas X y Y, donde la pelota se dibujaría en esa parte de la pantalla. También tendríamos las posiciones que ocupan las paletas y en qué parte están respecto a cómo las pueda mover el jugador. Aquí revelaré un pequeño secreto de los videojuegos. Al demonio, lo dejaré para más adelante. Voy a irme por la parte difícil porque seguramente quien quiera implementar esto va a estar utilizando Unity o alguna cosa o librería precompilada y premasticada similar. Así que, bueno, que se jodan los que lo usen. Si ustedes programan, tomen en cuenta que simplemente están comparando valores. Dejémosle los engines ya es tarde. Para simplificar el asunto, pensemos que toda la arena del Pong es una cuadrícula de 20 espacios, cada uno ocupado por un píxel de horizontal y 10 de vertical, para que nos quede la mesa de ping pong. En el punto 0, y de modo que el 10 es el espacio por donde se mueven las paletas, y cada paleta ocupa 5 píxeles, 5 unidades vamos a poner para no fastidiarnos, y dependiendo de cuál de esas unidades haga contacto con la pelota es lo que va a ocurrir. Entonces necesitaremos un área de video, en este caso 20 por 10, 200, serían 200 bytes. Y dependiendo de la información de dónde estén las paletas y dónde esté la pelota, decidiremos cuál de esos bytes hay que iluminar en cada ciclo del game loop para representar la acción en la computadora. Si la vertical es Y, cada que subimos la paleta vamos restando a la coordenada Y de la paleta y cuando la bajamos va subiendo.
suponiendo que la típica memoria va creciendo hacia abajo, o si son matemáticos más puros, la Y va hacia arriba. Esto de para dónde va la Y es un debate en el mundo 3D. Entonces, dependiendo de los valores y lo que estemos metiendo por el control, vamos a poder mover la palanca igual que movíamos el cursor del juego del gato. Y la pelota va rebotando cada vez. En algunas versiones de Pong, la pelota empieza en una de las paletas, casi siempre la del primer jugador o un jugador decidido al azar, y al oprimir un botón o pasar cierta cantidad de tiempo, la pelota sale disparada. Ese es otro detalle, cómo mides el tiempo en los videojuegos y que pase algo cuando el tiempo termina. Pues simplemente tienes un valor que va reduciéndose en cada ciclo del game loop, y así es como vas contando el tiempo. Cuando el contador llega a 0 y cuando una resta da 0 es relativamente fácil de detectar para la computadora, ya te das una idea de que el tiempo terminó. Y puedes activar una rutina que haga algo cuando el tiempo termina. Es por eso que muchas cosas en los videojuegos se cuentan hacia atrás. No cuentan que hayas perdido 3 veces, sino que empiezas con 3 vidas, o en este caso 2 vidas restantes, y cuando el contador llega a 0 y pierdes, la computadora sabe que perdiste porque al restarle 1 a un valor de 0, el resultado tiene signo negativo, -1, y así sabe que perdiste. O en otro tipo de juegos, en el momento en que el valor de vida llega a 0, ya pierdes. Por eso en algunos juegos puedes seguir jugando cuando te quedan 0 puntos de vida, pero si recibes un golpe en ese momento, ahí quedas. Mientras que en otros juegos, en el momento de que marca el 0, adiós. Para hacer más emocionante un Pong, le podríamos poner un cronómetro de modo que se perdiera cuando la pelota no hubiera un ganador, por ejemplo, dentro de 10 segundos. Cosa muy rara. Entonces, la pelota se mueve por la pantalla. Simplemente tenemos que ir sumando y restando para que la pelota las coordenadas de la pelota para que la pelota se mueva. Y ya si queremos hacer un movimiento mucho más realista, pues en cualquier libro de física y matemáticas de su preferencia, hay muchas ecuaciones que describen el movimiento, y en el libro de ecuaciones diferenciales vienen algoritmos para convertir esas complicadas ecuaciones de movimiento en simples sumas y restas, fáciles de programar para un videojuego en un sistema que apenas puede sumar y restar, como en los que corrían las primeras versiones de Pong. Pero un movimiento lineal será más que suficiente. Entonces, en nuestra estructura de datos tenemos la coordenada XY de la pelota, la posición donde están las paletas de los jugadores. También habría que poner 2 bytes para poner la puntuación de cada uno, y la condición de victoria, que se detecta cuando la pelota sale por un lado. ¿Y cómo detectas esa condición? Porque el valor horizontal de la pelota es menor que 0 o mayor que 20, suponiendo que tengamos la retícula de 10 por 20. Entonces comienza el juego. ¿Y cómo detectas? Bueno, de momento ya tenemos todos los datos necesarios en la memoria. Entonces ahora, la pregunta más interesante. ¿Cómo detectamos cuando pelota colisiona con una de las paletas? Si el juego fuera muy avanzado y tuviéramos una computadora con capacidades muy avanzadas, lo típico que haría alguien sería aplicar algoritmos de detección de colisiones que implican muchas matemáticas y ecuaciones de planos en el espacio e intersección de rectas, pero bueno, eso es tema para cuando hable de juegos 3D. En los juegos antiguos, como la época en la que diseñaron el Pong, lo único que hay que hacer es, si conocemos hacia dónde se mueve la pelota, podemos leer qué es lo que hay en las casillas alrededor de esta, y dependiendo de qué casilla es la que toque, va a reaccionar la pelota de alguna manera. Si toca los extremos donde no hay nada, la pelota rebotará y simplemente su movimiento en Y se invertirá. Hay una operación de procesador que se llama neg, que convierte un número de positivo a negativo, y eso hace que la pelota rebote en una pared y siga su camino hacia el otro jugador. Y cuando la pelota
toca alguna parte de la paleta del jugador, y eso, como ya lo dije, es revisando las casillas en las que se mueve como si fuera un tablero de ajedrez, que para la computadora es simplemente checar una posición de memoria. Dependiendo de qué parte de la paleta es hacia donde la pelota saldrá despedida. Si la toca en el centro, va a salir directamente en forma normal, bueno, pero va a salir derecho, para que me entiendan sin utilizar términos matemáticos. Mientras que si dan más en la orilla, saldría más inclinado. Eso contradice la lógica, y para entenderlo mejor, piensen que las paletas son convexas, como si fueran tazones, y que pegue por el lado de afuera del tazón la bola para que te dé una idea hacia dónde se va a mover. Y así es como jugamos con una computadora, el único y verdadero juego de computadora, que es el Pong. El resto simplemente es actualizar la posición de las paletas según los movimientos de los jugadores, detectar la condición de victoria cuando salió por algún lado comparando las coordenadas fuera del rango, y todo lo demás es dibujar en pantalla todo lo que está ocurriendo según la información. Y la información que necesitamos es dónde está la pelota y dónde están las paletas. Y a partir de eso podemos generar el cuadro de animación del juego. Y así, señores, es como una persona juega con una computadora. Una computadora que en sus inicios lo único que hace es hacer cálculos y comparar números. El resto, para juegos más avanzados, ya necesitas computadoras mucho más avanzadas. Pero eso será tema para otro podcast, y tal vez no tengamos episodios por algunos días porque voy a hacer algunos trabajos aquí en el centro de operaciones, y como ya se darán una idea, me está ganando el sueño. Así que por ahora decretamos el fin de la transmisión.